No ha estado mal eso, Aprender de la mejor. Vamos a aprender también a jugar a Rock Hard 1977. Este juegazo de Jackie Fox, la mítica bajista de The Runaways, con ilustraciones brutales de Jennifer Giner. Es un jugazo en el que seremos músicos aspirantes que querremos convertirnos en la mejor estrella del rock. Venimos a competir a muerte por esa posición. Es un juego que admite de 2 a 5 estrellitas, ¿vale? Mayores de 16, pero ya veréis que al final es muy sencillito aprender a jugar y que las partidas duran unos 90 minutos. Así que venga, rock and roll y aprender a jugar. Bueno, es que mi personaje es batería, entonces ya me estoy metiendo en el papel, ¿no? Bien, tenemos un poquito montado lo que va a ser el setup de la partida, ¿vale? Tenemos algo muy evidente que es un tablero gigante. En este tablero, si os fijáis aquí, veréis que esta es la parte de 4 a 5 jugadores. Si le diéramos la vuelta sería para 2 a 3 jugadores y en el reglamento hay unas normas un poquito distintas para jugar de 2 a 3, pero vamos a hacerlo de 4 a 5, ¿vale? Luego, antes de seguir con el resto del tablero, os voy a presentar a mi personaje, la musicóloga Sheer Darling, ¿vale? Es esta chica rubia que está tocando la batería. Tendremos nuestro ampli. Aquí iremos poniendo pues, los logros que vayamos haciendo durante la partida. Nos iremos marcando con estos diales de aquí. Comenzaremos la partida con todos los diales en el 2. En la zona de royalties, un cubito marcando el 0. Royalties, todavía no tenemos royalties. En el antojo lo tendremos, en 0. Luego, si bajamos aquí, tenemos a nuestro personaje. También una fotita aquí con el personaje. Tendremos pues unas características del personaje, alguna habilidad especial y demás. Cada uno de los personajes son diferentes. Algunos incluso tienen un cubito que señala que una vez utilizada esta habilidad especial nos deshacemos del cubo y luego tenemos que volver a ponerlo. Bueno, hay una serie de especificaciones, pero vamos a centrar en esto ahora, ¿no? Luego también tendremos a un manager. Los managers también tienen habilidades especiales que podremos ir utilizando a lo largo de la partida. Tendremos un caramelito, ya lo explicaré después. Tenemos un trabajo, evidentemente, porque hay que trabajar en esta vida, todavía no somos estrellas del rock y de algo hay que vivir, así que tendremos un trabajo. En este caso yo soy ingeniera de sonido, trabajo por las noches, gano $2 cada vez que voy a trabajar y tengo una característica especial también, que es que cuando grabo una maqueta pagas $1 menos y no coges una ficha de falta de trabajo. Bueno, una habilidad, ¿vale? Hay algunos que no tienen habilidades especiales y que tienen otros tipos de horarios. ¿De acuerdo? Después tenemos también 2 características de nuestro personaje que habremos escogido al azar. Hay algunas experiencias vitales que son iniciales y que al principio de la partida pues simplemente cogeremos al azar de un macito y cada uno tendremos nuestras 2 características personales, que no son más que cosas que le han pasado a nuestro personaje y que nos ponen en contexto de cómo es. Es un poco enriquecer la historia, ¿de acuerdo? Tendremos también 2 objetivos. Estos objetivos también los habremos robado al principio de un mazo de objetivos, habremos robado de 3 y nos habremos quedado con 2, ¿vale? En este caso, pues tendría que terminar la partida con un talento igual a la reputación. Aquí los tenemos, talento y reputación, tendrían que ser iguales estos parámetros. Y luego aquí, que me tengo que acostar temprano al menos 2 veces. Ya lo veremos, ¿no? Bueno, objetivos. Tenemos la fichita de nuestro personaje que iremos moviendo por el tablero. Y tendremos $1. Que como veis, este tiene un besito. ¡Ah! ¡Qué picarón! Bien, continuamos. Después tenemos ya, pues aquí lo que sería el tablero. Si os fijáis, la primera línea que vemos ya al inicio del tablero será para contar los puntos. Aquí tendremos las estrellitas correspondientes a los colores de los jugadores. En este caso, pues yo sería la jugadora naranja. Después tenemos eventos y tenemos bonificaciones. Los eventos serán desvelados al principio de cada ronda. Pues si vamos a comenzar una nueva ronda, le daremos la vuelta a ese evento y después nos desharemos de él. Luego tenemos las bonificaciones de producción, de actuación y de publicidad, ¿vale? Que estos son pues objetivos que puedes ir consiguiendo a lo largo de las rondas. Después, al lado de los objetivos, tendremos este calendario,
que nos va a ir indicando precisamente las rondas. Comenzaremos aquí en abril, veis que es un calendario, es que es más cookie esto, ¿vale? Iremos pasando las rondas. Algunos pasos de ronda tienen, bueno, circunstancias, digamos, nos exigen cosas y lo veremos un poquito mejor después. Luego tenemos en la fila de abajo lo que serían las púas que indicarán el orden de turno. Bueno, en este caso voy primero, evidentemente, que soy la naranja, y son púas y son muy guays. Después tendremos estas acciones de aquí que podremos realizar prácticamente en cualquier momento de la partida, ¿vale? Mientras estemos en nuestro turno podremos ir a cualquiera de estos lugares. Después tendremos lo que son las fases, las distintas fases de acción que corresponden a momentos del día. Son la mañana, bueno, el día, la noche y la madrugada. En este sector de aquí simplemente tendremos que colocar para este montaje de partida a los pipas, que son estos empleados de aquí que podremos contratar, y también las cartas de subidón de azúcar aquí abajo. En el sector de la noche colocaremos las cartas de bolo random, que son así por aquí, y que también desvelaremos al principio de la ronda. Y después tendremos esta zona de madrugada, donde tenemos también varias acciones que podremos realizar. Acostarse temprano, grabar una canción en el estudio o irnos de garitos. Esto mola, ¿no? Aquí pues podremos conseguir una serie de experiencias y bonificaciones y demás. Y ya, para acabar con las cosas que están por aquí y tal, tenemos las fichas estas de sello discográfico, tenemos las fichas de maquetas, tenemos los caramelos y tenemos las fichas de faltar al trabajo. Bien, ahora mismo decís, ¿qué me estás contando? ¡Ay, los dólares! Los dólares son importantes, ¿eh? Ahora mismo me diréis, ¿qué me estás contando? No entiendo nada. Bueno, yo te voy a contar la narrativa un poquito de Rock Hard, porque yo creo que se entiende mucho mejor así. En Rock Hard seremos músicos amateurs, ¿vale? Músicos amateurs. Que, bueno, tendremos que ganarnos, tendremos nuestras características, nuestros objetivos en la vida, tendremos nuestras experiencias pasadas y tendremos nuestro manager, que está el pobre intentando sacarnos adelante, ¿de acuerdo? También tendremos un trabajo, porque, como os decía antes, de algo hay que vivir, así que tendremos que ir al curro cuando nos toca o nos empezarán a poner faltas al trabajo, ¿vale? Cuando tengamos 3 faltas al trabajo nos echarán del curro, así que más nos vale tener un buen contrato discográfico, tener cierta fama y tocar en los mejores garitos que podamos antes de que esto suceda. Y eso lo haremos a lo largo del día, iremos construyendo nuestra carrera discográfica. También hay algunas acciones a las que podremos recurrir en caso de que no nos dediquemos 100% a la música en ese momento. Por ejemplo, donar sangre. Cosas, ¿no? A una le puede venir bien pues $1 suelto así en un momento determinado, pues tal. Entonces, básicamente, como veis, es la vida de una estrella del rock 100%. Todo este proceso de convertirnos en estrellas del rock sucederá, como creo que ya os he dicho, a lo largo de 9 rondas que representan meses del calendario. Cada una de esas rondas tendrá 5 fases. Una primera fase donde colocaremos algunos detallitos para comenzar, una fase de día, una fase de noche y una fase de madrugada y luego otra de mantenimiento donde volveremos a recolocar cosas. Tanto la fase de día como la de noche como la de mantenimiento serán fases de acciones, digamos, porque son las fases donde activamente podemos realizar acciones, las otras son una cosa de mantener, ¿vale? O de recolocar movidas, elementos para la siguiente ronda. Uy, que me cargo a la pobre Cher. Vale, nada, repasito de cositas de, por ejemplo, de esto personal, ¿vale? Y un par de elementos más como cartitas de trabajo y tal. Bien. Vamos aquí. Aquí tenemos los diales que, como os explicaba antes, los vamos a comenzar todos en el 2, excepto antojo. ¿Para qué nos sirven estos diales? Básicamente nos ayudarán a desbloquear acciones. Todo esto nos hará ir escalando, ¿no? Entonces, pues si, por ejemplo, yo ahora tengo 2 de talento, ¿vale? Que está representado, voy a apartar esto aquí para que se vea mejor, con el micro. Pues yo con 2 de talento no podría tocar en este garito, porque me pide 3 de talento. Una vez que tenga 3 de talento podré tocar aquí, pero es que una vez que tenga 4 de talento o 6 de talento podré tocar en lugares mejores. Entonces iremos
avanzando, iremos subiendo estas características e iremos consiguiendo mejores logros. Después, más cositas de los diales. Tienen un máximo de 11, ¿vale? Podemos llegar a 11 como máximo a priori. Y lo que nos dice el reglamento es que si de repente te pasaras en un momento dado de 11, pues irías al 1 directamente. Por ejemplo, si bajaras de 0, te das un 0 de talento, ya es duro también, pero si llegaras a 0 de talento no harías nada, simplemente te quedarías aquí atascada. Después tenemos los royalties. Los royalties pues es que simplemente nos irá indicando cuántos royalties tengamos. Cuando tengamos 1 de royalties iremos cobrando $2 por ese royalty, cuando tengamos 2 de royalties cobraremos $3 más una estrellita más un punto, o sea, simplemente vamos a ir subiendo también en este punto de aquí. El antojo es un poquito más difícil de explicar, después entraremos bien aquí y esto tiene relación también con el antojo, ¿vale? Habrá momentos que nos tenemos que tomar un caramelito para animarnos y si el antojo se flipa, pues entonces nos dará una bajona monumental, pero esto ya hablamos después. Luego, el personaje, como os decía, tiene ciertas características, tiene un perfil, de hecho literalmente detrás, nos explicará, os pillo este de ejemplo para no desmontar mi tablero, un poco quién es ese personaje, pero es que todo esto es narrativa del juego, o sea, realmente es como para introducirte más en ese sueño de ser una estrella del rock, pero si tú quisieras hacerle tu biografía a tu personaje, podrías hacérsela perfectamente. Este es el fiestero, ¿vale? Después, por la parte de delante del tablero de personaje, veréis que, por ejemplo, pueden haber estas fichitas. No todos lo tienen, pero muchos sí. Estas fichitas significan que cuando nosotros hayamos realizado nuestra acción especial, tendremos que quitarla porque ya no la podremos realizar hasta el siguiente turno. Y en la fase de mantenimiento, la fase del final, la volveremos a colocar. En este caso mi habilidad es que si yo tengo que pone menos de 10 de talento, ¿vale? Ganamos 1 más al ensayar. Pues si ensayamos, en vez de ganar 1 de talento, ganaremos 2. Bien. Y al aplicar esta acción, pues simplemente retiraremos este elemento de aquí. Es muy intuitivo, muy intuitiva toda la iconografía, pero por si acaso, vamos a ir a un ejemplo del tablero, ¿vale? A esta parte de noche que está bastante claro. Tanto en las cartas como en el tablero veréis elementos que están en azul, en negro y también en rojo. Cuando un elemento está en azul, quiere decir que tú necesitas tener esa característica para poder acceder a esta acción. Por ejemplo, yo quiero tocar aquí, necesito 3 de talento, lo que os decía antes. No es que tenga que gastar 3 de talento, es que tengo que tener esta característica simplemente. Para tocar aquí tendré que tener 6 de talento. Tampoco tengo que gastar 6 de talento, simplemente tengo que tenerlo, ¿vale? Tendré que tener 6 de talento, tendré que tener 8 de reputación, etcétera, etcétera. Me pedirá una serie de características. Lo que está en negro, por otro lado, estos son cosas que ganamos. Por ejemplo, si yo toco aquí con mis 3 de talento, ganaré un punto de reputación y un punto de puntuación, ¿vale? Si está en rojo el elemento, lo que quiere decir es que aquí sí que tendremos que gastar. Pues aquí yo tendré que gastar 2 pavos para ensayar, pero hey, me llevo 2 de talento, así que no está mal, ¿vale? Y también con respecto a la iconografía veréis que hay barras. Esto parece bastante evidente, pero las barras quieren decir que tienes que elegir uno de estos 2 elementos. ¿Qué me llevo? ¿O talento o puntos de victoria? Bueno, pues tendrás que elegir. Tampoco se puede tener todo en esta vida, ¿no? Bien, una vez dicho eso, vamos a hablar de las cartas. Porque, como veis, hay un montón de cartas componiendo el tablero, componiendo nuestros personajes y demás. Lo que hacen la mayoría de las cartas es dar aleatoriedad al juego, como por ejemplo las cartas de evento que darán una circunstancia especial a esa ronda. Mirad, os voy a leer esta, por ejemplo, que dice: cierre anual para un evento privado. Los ricos lo estropean todo, excepto los sueños. En esta ronda nadie puede tocar en la sala correspondiente. En abril y agosto, bolo random. En septiembre y diciembre, Genser Arena. Es decir, que en estos meses, como hay eventos privados en esas salas, no podremos tocar en ellas. Tendremos que buscarnos la vida, tocar en otras salas o hacer otras acciones. Entonces marcará esa ronda, ¿no? Hay otras cartas como estas que nos dan objetivos. Después tenemos las cartas de bonificación. Estas cartas de bonificación no se cambiarán por ronda. Estarán desde el inicio de la partida aquí, ¿vale? Yo he puesto todo el mazo, pero en realidad podría haber puesto solo
la carta de bonificación correspondiente, porque simplemente se mantendrán de principio a final. Con respecto a estas cartas de bonificación, en partidas de 4 a 5 jugadores, veréis que hay, primero aquí indica de 4 a 5 jugadores, a ver, lo pongo así a ver si se ve mejor, y después veis que hay distintos tipos de puntos de victoria. Esto quiere decir que el primero que consiga esta bonificación se llevará 8 puntos de victoria, el segundo se llevará 5, el tercero se llevará 3, si hubiera un cuarto, un quinto ya no se llevarían nada, ¿vale? En partidas de 2 a 3 jugadores solo habrá una recompensa, 5 puntos para quien lo consiga, a menos que lo consigan 2 jugadores a la vez, que haya 2 jugadores empatados y que, o sea, 2 jugadores que cumplan con esta característica, entonces sí, a la vez, pero no habrá segundos puestos, digamos, ¿vale? Hay cartas que, de nuevo, aportan aleatoriedad, como el evento random, el bolo random, perdón, y luego están estas cartas aquí que nos dan experiencias, nos dan, bueno, alguna habilidad especial y sobre todo nos ayudarán a conseguir objetivos, porque si os fijáis tienen unos iconos aquí que cuando las juntemos, cuando hagamos combos de cartas, pues podemos conseguir objetivos como este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo más importante que tenéis que saber de estas cartas es que si una carta entra en conflicto con el reglamento del juego, siempre va a tener prioridad la carta. Si 2 cartas entran en conflicto y una de ellas es la de evento, siempre tendrá prioridad la de evento. Y si hay más conflictos, es lo que hay, chavales. Hemos venido a jugar. ¿Vale? Y tendremos también la carta de manager, que es este tan majo de aquí. Bueno, yo no sé si es majo, la verdad, no tiene mucha cara de majo. Que lo que dice en el reglamento es: el manager te puede hacer muchos favores, pero no es tu amigo. Entonces, es una persona que trabaja contigo, ¿vale? Entonces, cuando tú has utilizado la característica de tu manager, le deberás dar la vuelta. Al final de la ronda, bueno, en la fase de mantenimiento podrás volver a girarlo y eso indicará que solo puedes usar sus favores, digamos, una vez por ronda, ¿vale? También el manager tiene que cobrar, porque él también tiene que vivir de algo. Entonces veréis que una vez al trimestre nos va a cobrar. Y cuanto más famosos nos hagamos, pues más pasta va a querer nuestro manager. Entonces, cuando crucemos de junio a julio nos cobrará $1, cuando crucemos de septiembre a octubre nos cobrará $3 y cuando crucemos de diciembre a Rojar 1977 nos cobrará $5. ¿Qué pasa si tú no le puedes pagar a tu manager? Bueno, pues que va chunga la cosa. Si no le pudieras pagar, te quedarías sin todo el dinero que tuvieras y además te quedarías sin 3 puntos de victoria por cada $1 que le debas. Si le debes $2, pues te quedarías sin 6 puntos de victoria. Entonces, más te vale tener un poquito de dinero ahorrado para tu manager. Evidentemente, si tienes menos dinero, o sea, si le debes dinero, no tienes suficiente, y si tienes menos puntos de victoria de lo que le debes, no se te van a quitar. Pero vamos, que te quedas muy chungo. ¿Vale? Y las cartas de trabajo, que ya os expliqué antes, que pueden ser turnos, o sea, turnos fijos, turnos variables, etcétera, también sueldos variables, demás. Al principio de la ronda tiraremos el dado, veremos qué nos toca, tanto de sueldo como de horario. Uy, me ha volado. ¿Vale? Y después también podremos marcar, sobre todo si tenemos horarios variables, pues podremos marcar en qué horario tendremos que trabajar en ese momento. En plan, pues me pongo aquí un cubito y demás. Bueno, los cubitos están también un poco para ayudar en estas cosas. Entonces, ¿cómo sería el turno? Como os decía, hay 5 fases. La primera fase, lo que haremos será pues, eliminar la carta de evento que hubiera antes, coger otra. Haremos lo mismo con la carta de bolo random, la dejaremos fuera y sacaremos otra. ¿Vale? Después, en esta fase también, los que tengan trabajos con horarios variables tirarán su dado. Y después ya podremos comenzar a jugar. Bueno, es un poco dejarlo todo reseteado, ¿no? Bien, ¿qué haremos? Pasaremos a las fases de acción, que son día, noche, madrugada. Siempre pienso mañana, tarde, noche, pero no, día, noche, madrugada, ¿vale? Y también en estas fases, también podremos, en lugar de hacer nuestras acciones en estas zonas de aquí, las podremos realizar aquí. Estas acciones siempre estarán disponibles para nosotros.
Y después de las fases de acciones tendremos la fase de mantenimiento, que será todo ponerlo a punto para la siguiente ronda o para el final de partida, cuando hayamos terminado las 9 rondas. Pero antes de realizar las acciones hay algo que podemos hacer. Sí, amigos, ha llegado el momento de hablar de los caramelos. La vida del rockero es muy estresante, muy difícil y a veces se necesita una ayudita, que esos son los caramelos, ¿vale? Dan un empujoncito, podéis interpretarlo como queráis. Bien, antes de la fase de acción, esto es importante, antes de comenzar la fase de acción, ya sea estas fases de aquí o esta zona de aquí, podremos decidir consumir uno de los caramelos que tengamos en nuestra reserva. Bueno, lo que haremos será, nos desharemos de él o lo giraremos si queremos para indicar que ya lo hemos utilizado. Pillaremos una de las cartas de subidón de azúcar y veréis que en la mayoría, hay algunas un poco diferentes, pero en la mayoría pone que aumenta el antojo en 1, habrá que hacer una tirada de dados y nos dará una bonificación de una acción. Es decir, nos ayudará a hacer una acción extra cuando vamos un poco saturados y no nos da la vida para más, ¿de acuerdo? Siempre haremos la tirada de dados y aumentaremos el antojo, a menos que la carta sea de caramelo sin azúcar. En este caso no hay ni acción extra, o sea, es como que hemos consumido ese caramelo, pero nos ha salido rana la jugada. Entonces, los caramelos que sí nos hacen efecto, los caramelos que sí nos dan una acción extra y nos hacen subir una de antojo. ¿Qué haremos con ellos? Bien, como nos indican, aumentaremos el antojo en 1, haremos una tirada de dados y entonces ahora no pasa nada porque es 1. Pero si estuviéramos en un nivel más elevado, por ejemplo, si tuviéramos un 2 de antojo y hubiéramos tirado una tirada de dados menor al antojo, eso significa que no nos ha sentado bien el azúcar, ¿vale? Nos ha sentido un poco regulinche, nos ha dado una bajona y entonces tendrá consecuencias. Podremos realizar nuestra acción extra igualmente, pero al final de esta ronda, o sea, acabaremos la ronda, pero al final de la ronda nos iremos a recuperación, rehab, y nos pasaremos allí toda la fase de día, ¿vale? Entonces aquí no podremos realizar acciones y veréis que es una fase muy crucial porque aquí podréis hacer contratos discográficos, podréis hacer maquetas, podréis daros a conocer, podréis ensayar, podéis hacer un montón de acciones y os quedáis sin ellas si os da este bajón de azúcar. Si la tirada de dados es igual o superior al número de antojo, entonces estaremos bien, no tendremos que hacer nada. El antojo es algo que podemos regular de forma, bueno, que podemos hacerlo porque sí. Puede ser que de repente tengamos un 4 de antojo y digamos, no, es que yo ahora me quiero comprar un caramelo y me va a sentar fatal, seguro. O sea, entonces tú puedes irte a recuperación a propósito, ¿vale? Por elección personal y bajas automáticamente una de antojo y cumples lo mismo. Al final de tu ronda te vas a recuperación, pasas la fase de día sin hacer nada y luego te reincorporas a la noche. Es como que has perdido un día, ¿no? en tu búsqueda de la fama. Y una vez realizadas las acciones que tenemos que realizar y finiquitada la fase de madrugada, pasaremos a la fase de mantenimiento y así hasta que se cumplan 9 rondas y lleguemos al final de partida donde contaremos los puntos. Pero entonces, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo nos movemos por este tablero? Veréis que en el reglamento, el reglamento es súper específico, ¿vale? O sea, cualquier duda que tengáis va a estar ahí súper bien explicada porque es que es una pasada. De hecho, al principio del reglamento te dice, no te asustes, este reglamento es muy largo, pero es que no queremos que te quede ninguna duda. Y la verdad es que es una pasada porque no te queda ninguna duda. Yo no quiero ser tan detallista porque me parece que de tú a tú va a ser un poco más lío. Vamos a hablar lo suficiente como para que entiendas cómo se juega y después entra el YouTube, que es todo, y el reglamento no tendrás ninguna duda. Entonces, en el reglamento entra mucho en cada una de las acciones que realizaremos. Yo comenzaré diciéndote que para realizar una acción, primero te tienes que posicionar en un lugar, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en la fase de día y yo me pongo aquí a hacer una entrevista, bueno, pues haré la entrevista, me llevaré mi reputación, etcétera, etcétera. Solo me podré colocar en sitios que estén vacíos, ¿vale? En sitios que estén vacíos o que ya me indiquen que me puedo colocar. Hay otros lugares que pueden no estar vacíos, por ejemplo estos de aquí, pero que ya tienen un infinito para indicar que te puedes colocar allá. Así que se colocará uno, otro y demás. No hay ningún problema.
Después, en la fase de día, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Vamos a mirarlo así un poquito, ¿de acuerdo? Como os digo, podemos realizar una entrevista, que esto está muy bien porque te da fama, te da un poco no fama, pero te da reputación, te hace conocido. También podremos ensayar. Aquí lo que conseguiremos será talento, pero tendremos que pagar dinero porque estamos pagando una sala de ensayo. Después podremos hacer contrato de promoción independiente, que esto pues nos dará fama, nos dará reputación y etcétera, etcétera. Todo esto también nos puede ayudar a contratar pipas. Aquí podemos contratar pipas si pagamos pasta, los podemos llevar a empleados y para tocar en ciertos sitios después necesitaremos estos empleados. Así que también es una parte necesaria. Y después conseguiremos royalties, conseguiremos tener beneficios al principio de cada ronda, que eso está muy bien, la verdad. Entonces, al final de cada ronda, pues tú tendrás tus beneficios, que son estos de aquí, si cumples con estas características de aquí. Y además, en esta primera fase de día, como habíamos hablado, también podréis ir a recuperación. Si os fijáis en recuperación, el espacio es ilimitado, aquí entra todo el mundo, ¿vale? Después, en la fase de noche, tendremos también la oportunidad de ensayar de noche. Tendremos un par de garitos así un poco tontorrones a los que ir y también podremos actuar en bolos random. Los bolos random también dan acceso a que varios jugadores se sitúen en ellos, así que varios jugadores se pueden hacer con las bonificaciones de los bolos random, que eso está bastante chulo. Estos locales exigen poco, pero tampoco dan mucho. Al final tu objetivo será tocar en los mayores estadios posibles para hacerte más famoso, para conseguir más pasta, para conseguir más talento, para conseguir más de todo, ¿vale? Entonces la gracia será ir avanzando. Como veis aquí también, pues si yo me coloco aquí, otro no podrá colocarse aquí, pero en este caso, aquí por ejemplo, sí que iremos todos. Será un poco fijarte en qué lugares te puedes colocar y en qué no. En la fase de madrugada podrás acostarte temprano, que los que se acuestan temprano, quien madruga Dios la ayuda. Entonces, si tú te acuestas temprano, serás el primero de turno. Las púas nos indicarán en qué turno nos colocará a realizar esa acción. Entonces, ¿qué te acuestas temprano? Pues bien, serás el primero en levantarte. Puede ser que te pongas a grabar, ¿vale? En mi caso, pues yo tengo una característica que tengo facilidades para grabar porque soy técnica de sonido. Pero bueno, otros pues tendrán otra serie de características. Que aquí simplemente gastaremos dinero, pero oye, nos darán canciones, que las canciones son necesarias también para actuar. Y luego los garitos, que aunque pueden parecer una tontería, realmente pueden aportar cositas. Porque no solo de juntar estos iconitos podremos conseguir bonificadores, sino que además, si nos colocamos en algunos de estos números, algunas de estas posiciones, podremos conseguir puntos de victoria inmediatos, como por ejemplo un punto de victoria en esta ocasión. Pero, de nuevo, las púas nos indican el orden en el que comenzaremos la siguiente ronda. Así que si te colocas, por ejemplo, aquí, en el 12, conseguirás 2 puntos directamente, pero serás el último en comenzar la siguiente ronda. Esto tiene sentido si lo explicamos que pues estos son garitos de moda, te lías más, vas más tarde y tal, pero al final haces unos contactos que flipas, te lo pasas genial, conoces un montón de gente y entonces eso pues te da puntos de reputación, ¿no? Evidentemente. También para que veáis que hay algunas casillas que, bueno, así un poquito más de iconografía, ¿vale? A la hora de movernos. Que tienen un caramelico tachado, esto significa que no puedes meterte aquí bajo los efectos de un caramelo, ¿vale? No puedes irte a acostar temprano si estás encaramelado, ¿de acuerdo? Tampoco puedes tocar conciertos si estás encaramelado. Hay varias acciones que tienen restringido esto. Hay otras acciones que tienen este iconito de aquí, que es una mano como empujando o señalando una púa, que esto quiere decir que si bien aquí caben varios jugadores, tendrá el turno antes que los demás quien haya llegado antes. Significa que si yo me pongo aquí y de repente llega este señor a tocarme las narices, pues yo tendré primero el turno que él, ¿vale? Lo señalaremos así. Y ya que estamos aquí, suelo decir que, como ya sabemos, estas acciones se pueden hacer en cualquier momento. La mayoría, como por ejemplo comprar o vender caramelos, donar sangre y trabajar, dan pasta o son un intercambio de pasta o de caramelos.
Y luego también podremos componer canción, que como os decía son necesarios para tocar en salas más grandes. Y con respecto a trabajar, solo podremos trabajar una vez por ronda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando ya hemos hecho nuestras acciones y pasamos a la fase de mantenimiento. Primero, puede ser que la fase de mantenimiento coincida también con el final de partida, ¿no? Si estamos en diciembre y acabamos de terminar todas nuestras acciones, llegamos a la fase de mantenimiento, básicamente lo que haremos será como prepararnos para contar puntos, ¿vale? O puede ser que no, que estemos en cualquier otro punto de la partida y entonces pues tendremos que renovar un poco las historias, ¿no? Las cosas. Entonces, ¿qué haremos en esta fase de mantenimiento? Lo primero será cobrar royalties. Si tenemos royalties, los royalties es esto de aquí, podemos cobrar dinero, podemos cobrar puntos directamente. Entonces, todos los que tenemos que cobrar algo, lo cobraremos. Después, organizaremos el orden de turno. En este caso, voy a hacerlo con estos dos que tenemos aquí, ¿eh? Mi personaje se ha ido a dormir temprano, así que se quedaría donde está, y el otro está en la posición 4, pues si no hubiera ninguno en el 2 o en el 3, perdón, está en el 3. Si no hubiera ninguno en el 2, sería el siguiente después de mí. Si intercambiáramos posiciones, pues simplemente cambiaríamos aquí las púas y habría un cambio de orden para esta siguiente. Después lo que haremos será retirar todos nuestros personajitos del juego, ¿vale? Después comprobaremos el nivel de azúcar en sangre. Como vimos en la zona de los caramelos, si hemos consumido un caramelo nos ha sentado mal porque nos ha salido una tirada de dados menor que nuestro nivel de antojo, entonces habremos girado esto y lo habremos puesto en esta parte naranja de aquí, ¿vale? En on, porque está on la cosa, ¿vale? Está chunga. Entonces diremos, ay, espera, que me tengo que ir a recuperación. Nos ponemos en recuperación ya para saber que nos perdemos la fase de día. Le daremos la vuelta a esto y lo dejaremos en off. Si ya lo teníamos en off, no haremos nada de esto, ¿vale? Después, la otra cosa que haremos será, todos los que tengan cartas de caramelo las incluirán de nuevo en esta barajita de subidón de azúcar. Nada, las barajaremos un poco y la volveremos a colocar para la siguiente ronda. Y la última cosa que haremos será retirar estas púas de aquí. Ahora, ya están retiradas todas. Haremos un mezcle-mezcle y luego de forma aleatoria las volveremos a colocar para que el orden de esta partida sea diferente. Y esto será toda la fase de mantenimiento. Una vez acabada, pasaremos en algún momento, cuando termine las 9 rondas o uno de los jugadores tenga más de 50 puntos o 50 puntos, habremos acabado y pasaremos a contar los puntos. Ya por fin, final de la partida, vamos a contar los puntos y de hecho lo vamos a contar directamente del reglamento porque así os enseño un par de cositas más del reglamento. Entonces, claro, a lo largo de la partida hay muchas cosas como los royalties o los conciertos o demás que nos van a ir dando puntos de fama o puntos de victoria o puntos, sin más, ¿vale? Entonces vamos a ir pues sumando puntos. Quedarán unos elementos que sumarán al final. ¿Qué sumaremos? Las bonificaciones de producción, que son estas de aquí, ¿vale? Todas las que hayamos cumplido, ya sea en la posición que sea. Entonces ahí sumaremos, por ejemplo, si estoy en la segunda posición, estoy así y el otro está aquí, pues entonces me sumaré 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Después, los objetivos personales que haya cumplido, ¿vale? Aquí me indicará que, por ejemplo, cumplir este son 5 puntos. Según cada objetivo tendrán puntos diferentes, ¿vale? Entonces, pues aquí, si lo he cumplido, pues hago 1, 2, 5, ¿de acuerdo? Después, también, esto es interesante, por cada uno de estos diales que estén en el 11 ganaremos 2 puntos de puntuación extra. Y además, por el combo de 3, otros 2, ¿vale? Así que eso también lo sumaremos. Y después, por el dinero que tengamos, por cada dólar cobraremos, por cada 3 dólares cobraremos un punto de bonificación. O sea, si tuviéramos 3 dólares, pues ganaríamos un punto. Si tuviéramos 6 dólares, ganaríamos 2 puntos. Y así. Luego aquí al final nos dice, bueno, ¿qué pasa si empatas? Pues hay una serie de parámetros que podemos mirar. Por ejemplo, la reputación alta. Quien tenga más reputación, pues ganará. Si todos tenemos la misma reputación o los que estamos empatados tenemos la misma reputación, será
por el dinero. Contaremos quién tiene más pasta y quien tenga más, pues será la mayor estrella del rock. Y si no, el mayor nivel final de royalties. Los royalties que recordemos que estaban aquí, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto nos puede servir para desempatar. Si al final empatas igualmente, os merecéis la victoria los dos, evidentemente. Ya más no se puede hacer. Y después os quería enseñar también el reglamento para que veáis que hay reglas un poquito específicas para 2 a 3 jugadores, pero es un apartado muy pequeñito, o sea, son 4 diferencias muy tontas, muy fáciles de comprender. Y también esta parte de aquí, que es consejos para nuevos jugadores, que me parece súper chulo que te dé consejos, pues como un poquito mejorar tus partidas, ¿no? Así que, o cosas que tener en cuenta, así que me parece muy interesante. Creo que el reglamento de Rock Hard, si bien es larguito, está muy bien explicado, es muy fácil de entender, está, vamos, al mayor detalle posible. Ya veis que Rock Hard de por sí es colocación de nuestros músicos y gestionar acciones, o sea, realizar acciones, y ya está. Y que está muy bien incluida esta narrativa, este relato, dentro de esas acciones y dentro de ese recorrido que haremos como músicos profesionales. Así que decidme vosotros, ¿os ha molado Rock Hard? ¿Os mola el rock? Rockeros, escribid en comentarios y nos vemos en el próximo tutorial.